Vamos ahora a explicar de manera lo más sencilla posible cómo obtener la curva característica de salida en un transistor NPN en configuración de emisor común. Para ello tendríamos que utilizar dos fuentes de tensión para controlar mediante una de ellas la intensidad que le llega a la base del transistor y mediante un amperímetro controlar la intensidad que circula por el colector y un voltímetro para medir la tensión colector-emisor. Si nos fijamos en la curva, podemos observar cómo en el eje horizontal vamos a manejar tensiones de colector-emisor y en el eje vertical vamos a controlar la intensidad que circula por el colector. Podemos observar cómo si la intensidad de base es cero, lógicamente el transistor no va a conducir. En todo caso podría haber una pequeña corriente de fuga que es la representada en esta línea azul que vemos en la parte inferior, que correspondería con esta I sub B 0. Por otro lado, si aumentamos este nivel de tensión de manera que la intensidad de base pase a tener un valor como este IB1, vemos que la intensidad de colector sube hasta que se estabiliza a un cierto valor y ya se permanece prácticamente constante. Eso lo podríamos ir haciendo para distintas intensidades de base, obteniendo cada una de estas curvas en las cuales cada valor de la intensidad de base, por ejemplo, IB2 es mayor que IB1, IB3 es mayor que IB2 y así sucesivamente hasta obtener la más alta de todas. En definitiva, mediante esta curva característica estamos viendo cómo efectivamente lo que comentábamos en vídeos anteriores, el transistor llega a alcanzar una intensidad de colector mayor en función de la intensidad de base. Mientras mayor sea la intensidad de base, mayor será el valor de la intensidad de colector que puede llegar a circular por él. Eh, Lógicamente, cuando vamos a trabajar con un transistor, normalmente no vamos a utilizar dos fuentes de alimentación, sino que haremos la polarización del dispositivo mediante un único equipo. Si nos fijamos en el circuito de polarización fija, es el más básico de todos, utilizamos una única fuente de alimentación y colocamos una resistencia de base que controlará la corriente que le llega a la base del transistor. En función de esta resistencia, si esta resistencia es más pequeña, la intensidad de base será mayor y en consecuencia la intensidad de colector también lo será. Es decir, jugando o variando el valor de la resistencia de base, podremos hacer que este transistor conduzca más o conduzca menos. En esta zona de aquí se va a cumplir que la tensión que tenemos entre este punto y masa, fijaros que es realmente la tensión de alimentación. Podríamos decir que la tensión de alimentación sería igual a la tensión en esta resistencia, aplicamos ley de Ohm, I sub B por RB, más la caída de tensión que haya entre la base y el emisor del transistor. Es decir, esta tensión más esta nos daría la total. Lo tenemos expresado en esta ecuación. Mediante esta ecuación podríamos calcular fácilmente qué resistencia es necesaria para que circule una intensidad determinada. Bastaría esta fórmula la hemos obtenido despejando el valor de RB de esta otra. La tensión base emisor aquí está sumando, pasaría restando, lo tenemos aquí. Y el valor de la I sub B que queremos obtener, pues pasaría aquí dividiendo. Por otro lado, la tensión base emisor es un valor conocido, puesto que sabemos que en un transistor de silicio, la unión base-emisor polarizada directamente tendrá la misma tensión que la de un diodo, por lo tanto serían 0,7 voltios. Es decir, que en cualquier caso, la resistencia de base la podríamos calcular restando 0,7 voltios a la tensión de alimentación y dividiendo por el valor de la intensidad de base. Si quisiéramos hallar la intensidad de base, bastaría simplemente con pasar la intensidad de base a esta zona y la resistencia de base a este otro sitio. En cuanto a la recta de carga del transistor, que estaría en esta zona, podemos decir que la tensión de alimentación total se repartirá entre la tensión
que hay en los extremos de esta resistencia, IC por RC, tal y como vemos aquí, más la caída de tensión que haya entre el colector y emisor. Esta sería la ecuación de la recta de carga para el circuito de polarización fija. Este circuito tiene el problema de que no es estable térmicamente y provoca variaciones del punto de reposo del transistor, punto del cual hablaremos un poquito más adelante en este mismo vídeo. Por ello, normalmente se va a utilizar de forma más genérica y más habitual el circuito autopolarizado, que sería este otro. En este circuito obtenemos la tensión en la base mediante un divisor de tensión formado por RB1 y RB2. La intensidad de base ya hemos dicho en otras ocasiones que es muy pequeña con respecto al resto de intensidades que aparecen en el circuito, con lo cual si consideramos que por RB1 y RB2 circula la misma intensidad que hemos denominado I', el error que se comete realmente es muy pequeño y podemos considerar que RB1 y RB2 es casi como si estuviesen en serie. Por tanto, la tensión en la base del transistor entre base y masa sería la misma que hay en los extremos de esta resistencia. Y aplicando la ley de Ohm, la tensión en los extremos de esta resistencia sería I' por RB2, tal y como vemos en esta ecuación. Por otro lado, I' se podría calcular dividiendo la tensión total, que es la que se aplica entre los extremos de estas dos resistencias, dividido entre la R total también, RB1 más RB2, puesto que hemos dicho que vamos a considerar que están conectadas como si fuera un circuito serie. Dividiríamos la tensión de alimentación entre estas dos resistencias y hallaríamos I', de tal manera que sustituyendo esta expresión de I' en esta ecuación, tenemos que la tensión en el punto B se calcularía mediante esta fórmula que tenemos aquí. Una vez que tenemos la tensión en la base, es fácil calcular la tensión que hay entre el emisor y masa, porque es evidente que la tensión en la base, entre base y masa, será igual a la tensión entre base y emisor, que sabemos que es 0,7, más la tensión que hay entre emisor y masa. Eso lo tenemos explicado en esta expresión. La tensión entre base y masa será igual a la tensión base-emisor más la tensión de emisor entre emisor y masa. Lógicamente la tensión base-emisor sabemos que es 0,7 voltios, como ya hemos mencionado anteriormente. Y la tensión en el emisor se podría calcular multiplicando la intensidad de emisor por la resistencia de emisor. A partir de esta expresión, si lo que queremos hallar es la intensidad de emisor, bastará con el 0,7 pasará restando a esta zona y nos quedaría VB menos 0,7 y la resistencia de emisor que está multiplicando pasará dividiendo. Eso nos permitirá hallar la intensidad de emisor. Una vez hallada la intensidad de emisor, como sabemos que la intensidad de base es muy pequeña, y podemos deducir que la intensidad de colector y la intensidad de emisor prácticamente van a ser idénticas y de hecho vamos a considerar que son iguales, puesto que el error que se comete es mínimo. Por último, la recta de carga en este circuito difiere del circuito anterior, puesto que aquí ahora hay otra resistencia, que es la resistencia de emisor. De tal manera que la tensión de alimentación total que hay entre los extremos de la rama de este circuito sería la tensión en esta resistencia, IC por RC, como vemos aquí, más la tensión entre colector y emisor, lo tenemos aquí en esta zona, más la caída de tensión que hay en la resistencia de emisor, o entre emisor y masa, que será IE por RE, lo tenemos aquí. Como ya hemos dicho que la intensidad de emisor y la intensidad de colector son prácticamente iguales, si de estas dos expresiones sacamos factor común I sub C, al final la expresión que queda, agrupando este término y este, considerando que las dos intensidades van a ser iguales a la de colector, pues sería que la tensión de alimentación será igual a la intensidad de colector, que multiplica a las dos resistencias, a la de colector más la de emisor, más la propia caída de tensión que se produce entre colector y emisor. Esta sería la recta de carga para este circuito. Por último, en este vídeo vamos a minimizar un poquito para verlo mejor.
Aquí tenemos realmente ya las distintas zonas de trabajo del transistor e incluso cómo representar la recta de carga del mismo. Lo que hemos hecho ha sido calcular, vamos a ver, en esta expresión, nos vamos a centrar en este circuito. La recta de carga se calcula, por ejemplo, cuando I sub C valga 0, la tensión colector-emisor será igual a la tensión de alimentación, que es lo que tenemos aquí. Y por otro lado, si volvemos a ir arriba, cuando lo que sea 0 sea la tensión colector-emisor, si esto es 0, la I sub C será, la resistencia colector pasaría dividiendo VCC partido RC. Eso nos permite dibujar esta recta de carga. Y en esta recta de carga se situará siempre el punto de trabajo del transistor, el punto de reposo. Por ejemplo, en este caso, vemos que la recta de carga corta a la curva de intensidad I sub B3 en este punto. Es decir, cuando por el transistor circule una intensidad de base igual a la que represente I sub B3, el transistor se situará en esta zona. Si aumentamos la intensidad de base, el punto Q se desplazará hacia este otro punto. Si por el contrario disminuimos la intensidad de base, el punto Q se desplazará hacia abajo, de tal manera que en cualquier momento el transistor se situará a lo largo de esta recta. Si nos vamos a la zona más alta, esta zona que tenemos aquí rayado en verde sería, como vemos aquí, la zona de saturación, en la cual hay grandes variaciones de corriente para muy poca tensión colector-emisor. Y sin embargo, esta zona que tenemos aquí, justo pegado al eje horizontal, sería la zona de corte del transistor. Esperemos que con este vídeo os haya quedado claro más o menos el funcionamiento. De todas formas, vamos a efectuar algunos ejercicios que os puedan servir de recordatorio y para que podáis comprender mejor el funcionamiento del circuito. Es importante saber que tenemos la zona de saturación, la zona de corte y toda esta zona de aquí que, como veis, es la zona activa. Y en esta parte de aquí es la que el transistor realmente va a poder amplificar. Habrá otros casos en los que nos interese que el transistor trabaje en saturación o en corte, pero eso lo veremos más adelante cuando estudiemos el transistor en conmutación.